Vale, pues os decía, es un placer y un honor tener aquí con nosotros a Diego. Diego es psicólogo, especialista en psicología clínica y trabaja en el Centro de Salud Mental Salamanca, que pertenece al Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Es experto en terapia basada en la mentalización y doctorando en ciencias de la salud. Y es una de las cosas importantes es que es el autor del protocolo para la prevención del riesgo suicida del área de Alcalá de Henares. O sea que Diego, muchas gracias por venir y adelante. Pues muchas gracias, Estrella, por presentarme. Y bueno, la idea un poco de esta charla es, por un lado, hablar de las cosas más importantes que yo creo que al hacer el protocolo para la prevención del riesgo suicidio del área de Alcalá de Henares, pues fui descubriendo, ¿no? Y creo que pueden ser de bastante utilidad como hacerle llegar a la población general o a otros profesionales que traten con personas con ideas suicidas, pues ideas fundamentales que creo que podremos resumir al final de todo en tres o cuatro básicas y que pueden marcar mucha diferencia, ¿no? Y cuando estamos hablando de un tema tan delicado, pues es importante conocer al final la realidad en la que nos movemos. Bueno, el título es Detectar, comprender y ayudar a las personas con ideas suicidas. Ya ha explicado Estrella la estructura que tendrá esto, ¿no? Primero hablaremos sobre ideas generales, luego haremos un ejercicio, habrá una ronda de preguntas y ya está, y las conclusiones finales. Entonces, bueno, estamos hablando de que actualmente este es un problema que afecta eh, a un gran número especialmente en jóvenes, ¿no? Ya se ha convertido el suicidio en la primera causa de muerte no natural, superando a los accidentes de tráfico. Además, en toda Europa el suicidio en jóvenes ha ido aumentando desde 1980 hasta multiplicarse por cuatro el número de suicidios. Entonces, pese a que cada vez se habla más del tema y es algo que ya se ha señalado, ¿no? En los medios, incluso los políticos también hacen más alusión cada vez sobre el tema, realmente no se ha conseguido que las tasas eh, de suicidio disminuyan, ¿no? Vamos a ver a lo mejor algunas cosas que pueden estar explicando por qué no se consigue disminuir estas tasas y también vamos a hablar de la importancia que tiene no dejar solamente este tema en manos de los profesionales de salud mental, ¿no? Vamos a ver de qué modo pueden ayudarnos, pero también qué función tiene el entorno y los allegados eh, para manejar estas ideas. Entonces, hablando de dónde partimos, bueno, normalmente nos centramos en detectar las señales de advertencia, ¿no? Que estos serían, pues, el tema de la desesperanza, la soledad y principalmente el que una persona hable o no de que se quiere suicidar. Entonces, oímos constantemente, ¿no? Esta idea de hay que estar atentos, porque si alguien habla de suicidio, ya tenemos que estar atentos, tenemos ya que ponernos encima de ellos, ¿no? Decirles que tienen que buscar ayuda en salud mental y que quizás un psicólogo le pueda ayudar. Pero vamos a ver cómo hay que ir mucho más allá de eso, ¿no? Realmente la detección del riesgo suicida es algo extremadamente complicado porque el saber que una persona piensa en la muerte no aumenta casi prácticamente nada la posibilidad de que vaya a suicidarse, ¿no? En este estudio se puede ver bastante evidentemente, ¿no? Porque eh, esto es una de las cosas que explica que pese a que haya más conciencia pública sobre el tema, no se esté consiguiendo detectar quién está en mayor riesgo suicida y quién menos, ¿no? Podemos ver que al final en este estudio que vieron, evaluaban el riesgo suicida a nivel poblacional y iban preguntando a todo el mundo quién había pensado en el suicidio, había pensado en quitarse la vida o se estaba autolesionando, ¿no? Algo que suele estar muy relacionado con el suicidio. Y vieron que el riesgo suicida era de 1 entre 3.000 para las personas que no habían pensado en suicidarse y de 10 de cada 3.000 entre los que decían que se estaban pensando en suicidar no una vez en el último año, no que habían tenido ese pensamiento una sola ocasión, sino que casi todos los días tenían estos pensamientos. Entonces vemos que aumenta en un porcentaje mínimo la posibilidad de que esa persona se vaya a suicidar. Y de hecho esta es como la herramienta que mejor tenemos muchas veces para detectar riesgo suicida, ¿no? Entonces tenemos que ver la dificultad
de lo que hablamos, ¿no? Esta es la base de la que partimos. Realmente todos los que nos enfrentamos a una posibilidad así de que un paciente o un familiar, un allegado, pueda cometer suicidio. Entonces, en este metaanálisis veíamos un poco que, bueno, si alguien reporta pensamientos suicidas, la probabilidad de morir por suicidio solamente aumenta de 1 entre 7.692 cuando no han informado nunca de pensamientos suicidas a cuando sí lo informan de 1 entre 6.250. Es decir, ahí seguimos evidenciando lo pequeño que es realmente ese incremento de riesgo suicida, ¿no? Entonces, la conclusión un poco es que saber que alguien está pensando en suicidarse es mejor que no saberlo porque ya nos lleva a pensar qué podemos hacer, pero es verdad que no por mucho. Y esto es así porque tampoco hay tanta diferencia entre las personas que hablan de suicidio y los que no. El riesgo suicida es algo que aumenta muy repentinamente y que a lo mejor la mayor parte de la población se dice que los estudios hablan de que entre el 60 o 70% de las personas a nivel poblacional han pensado alguna vez en el suicidio, ¿no? Entonces, no hay tanta diferencia, no hay tanta distancia entre que alguien hable de suicidio y otra persona que no. Y esta es una idea importante porque muchas veces lo que lleva a que no se pueda intervenir bien con las personas suicidas es el estigma que hay sobre este tema, ¿no? Y la idea de estos datos era un poco como evitar y no hacer esa separación artificial que solemos hacer, ¿no? Entre personas que piensan en suicidarse, que necesitan un tratamiento de salud mental o que no están bien de la cabeza, ¿no? Y el resto de personas que nosotros, como no pensamos en suicidarnos, estamos bien. Entonces, tener esta idea en la cabeza también nos va a permitir acercarnos de otro modo, ¿no? A estas personas y no estigmatizar. Entonces, otro de los problemas, o sea, al final la detección del riesgo suicida se encuentra con límites muy evidentes, ¿no? Y estos son dos de sus principales problemas. Por un lado, que los pensamientos sobre la muerte y el suicidio fluctúan mucho con el tiempo. En este estudio, lo que se hacía era preguntar cada 2 horas cuál era la intensidad de la persona en suicidarse, ¿no? Y entonces podemos ver que hay unas variaciones enormes en periodos solamente entre una medida y la siguiente, ¿no? En solamente 2 horas la persona podía pasar de querer morirse a lo mejor en un 9/10 a no querer morirse, a lo mejor puntuar su deseo de morir en 1/10, ¿no? Entonces, realmente estas fluctuaciones lo que hacen es que a lo mejor cuando preguntamos a alguien sobre su deseo de morir, pues, pues a lo mejor piensa que le preguntamos sobre el momento actual, pero a lo mejor hace 2 horas tenía un deseo intenso, enorme de querer morirse, ¿no? Entonces, esto limita mucho al final la capacidad que tenemos para ver quién está en riesgo y quién no. Y otro de los problemas evidentes es que muchas personas no desean hablar sobre el suicidio y mucho menos según con quién, ¿no? Entonces, en ese estudio de Anestici Green, lo que se veía es que si se lo comparaban dos grupos. Unos hablaban sobre, o sea, se les preguntaba, un profesional de la salud mental les preguntaba a las personas si habían tenido idea de quitarse la vida, y por otro lado se hacía de forma natural, ¿no? Y se lo preguntaba a un amigo que realmente forma parte del estudio, pero el caso es que la persona no sabía que se le iba a dar seguimiento a ese respecto, ¿no? Se le iba a poner alerta a su entorno o el profesional de salud mental iba a estar como volviendo a preguntarle, ¿no? Y vigilándole un poco. Y entonces lo que se veía es que en el primer grupo la gente solía informar de menos pensamientos suicidas y posteriormente le dijeron, bueno, ¿por qué realmente no se lo decías? No, y decían, pues es que es diferente saber que no se le va a hacer más caso a eso. Y bueno, y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien va a revelar si piensa en suicidarse o no, ya es conocedor de las consecuencias. A lo mejor teme que les vayan a ingresar, ¿no? Y en ese otro estudio que está ahí de Julie Richards, eh, se les preguntaba a personas que habían intentado suicidarse y que la semana anterior habían negado tener pensamientos de muerte, por qué habían mentido, ¿no? Y entonces decían que a lo mejor no era útil revelarlo, que si lo decían se les iba a ingresar, eh, que realmente no tenía mucho sentido revelarlo, ¿no? Entonces, al final muchas personas que están pensando en suicidarse es posible que no lo revelen, en parte porque esto se ha tratado ya como un tema únicamente de salud mental, ¿no? Y ya se pone a esa persona como en vigilancia, que es diferente de ayuda. Lo que pasa es que la única forma que tenemos
de ayudar a veces es el controlar a los demás, ¿no? Entonces, es importante porque, evidentemente, la prevención del suicidio implica que ni siquiera sabemos qué personas eh, piensan en quitarse la vida, pues tenemos muchas menos posibilidades de ayudarles. Eh, entonces, una vez ya que hemos hablado de la detección, ¿no? Y de la realidad tan difícil que hay sobre detectar pensamientos suicidas, vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que ya sabemos que alguien tiene ideas de quitarse la vida, ¿no? En este estudio se vio que haciendo mediciones semanales de la intensidad de pensamientos suicidios de suicidio de la persona, lo que predecía era que esa persona tuviera más o menos posibilidades de suicidarse era el cambio en el patrón de intensidad de esos pensamientos y no la intensidad en sí, lo que, lo que hacía, o sea, la variable que era más predictora, ¿no? Entonces, a ver, esto, que igual lo he dicho un poco complejo, lo veis reflejado en esa gráfica, ¿no? Vemos cómo el patrón de una persona, que puede ser sin mucha variación al principio, eh, estaría como en un estado de bajo riesgo suicida, puede aumentar de un día para otro y ya que las semanas siguientes, ¿no? Se le va preguntando y de repente haya unas variaciones muy intensas. De pasar de no pensar en quitarse la vida a de repente pensarlo mucho o de repente pensarlo con muy poca intensidad, ¿no? Y la semana, imaginaos que una semana te dice que la idea de quitarse la vida o la intensidad de esas ganas está en un 9/10 y la semana siguiente en un 1/10, ¿no? Y normalmente solían estar de entre un 3 y un 4, ¿no? Un 5. Entonces, el tener variaciones muy fuertes en la intensidad o las ideas suicidas es lo que realmente predice y pone y nos tendría que hacer como llamar más la atención, ¿no? De que esa persona está en riesgo. Em, y esto tiene implicaciones porque normalmente cuando preguntamos si alguien tiene riesgo suicida, parece que el tener más cantidad de pensamientos o que esos tengan una intensidad mayor o que hablen más sobre la muerte es el mejor predictor. Y realmente no es así. Realmente lo importante es un patrón, o sea, un cambio en la varianza, o sea, una intensa varianza dentro de lo que es esa persona en sí, ¿no? Y la metáfora sería pensar en la foto esta de la gimnasta, porque no importa tanto si la gimnasta se balancea, sino que de repente empieza a hacer como tambaleos muy fuertes de un lado para otro, ¿no? Que es donde realmente tiene más riesgo de caerse. Y con las personas con riesgo suicida pues pasa una cosa similar. No es tanto que se balanceen y que a veces tengan una mayor intensidad de esos pensamientos, sino que haya más varianza, ¿no? Y que sea como más extremo, ¿no? Que sería como la parte de la derecha de esta gráfica. Entonces, esto, la implicación que tiene es que muchas veces se intenta detectar el riesgo suicida y se maneja normalmente desde la urgencia de los hospitales o desde la atención primaria, ¿no? De personas que no conocen al paciente o no conocen a la persona que tiene esas ideas. Entonces, de repente les dicen que tienen ganas de quitarse la vida, ¿no? O que están pensando mucho en la muerte y se les ingresa. Pero si nos ponemos en la perspectiva de un terapeuta que vea a esa persona semanalmente o de un familiar, pues tiene mucha más utilidad el ver si esa persona está haciendo o está más raro de lo habitual, ¿no? O alguien que a lo mejor no habla nunca de la muerte, pero de repente está muy preocupado sobre este tema y empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? Y ya hay un cambio con respecto al patrón normal de esa persona. Entonces eso sería quizás lo más importante a detectar y sería más útil en sitios donde normalmente no se está tan enfocado a la detección del riesgo suicida, ¿no? Que normalmente es la urgencia de los hospitales y lo que tendría más sentido sería pues, con personas que normalmente o que habitualmente están en contacto semanal o diario con esa persona. Otro aspecto importante es el deseo de vivir, ¿no? Muchas veces pensamos que si tú tienes deseo de morir, pues no tienes deseo por vivir. Y realmente son dos cosas que no están dentro de un continuo, sino que son dos impulsos que están en competencia, ¿no? Una persona puede querer morirse y a la vez puede tener motivos para seguir vivo, eh, pese a que el deseo de morir sea constante, ¿no? Pueden convivir dentro
de esa persona los dos deseos. Entonces, en el estudio de Brown se veía que cuando había un pequeño deseo de vivir, se reducía muchísimo el riesgo de suicidio, pese a que hubiera un intenso deseo de morir. Y lo mismo comprobó Brian, en donde vio que disminuciones muy pequeñas en ese deseo de vivir precipitaban la aparición de comportamientos suicidas, pero no tanto cambios en el deseo de morir, incluso aunque fueran cambios grandes. Es decir, que cambiar el deseo de morir en la persona no importaba tanto, sino que a lo mejor la persona que tenía una motivación para vivir, pues de repente desapareciera, ¿no? O disminuyera, pues imaginaos que esa persona uno de los motivos que tenía para seguir vivo era que quería ver crecer a un hijo, ¿no? Y de repente discute con el hijo y entonces, pues a lo mejor ese deseo ya de verle crecer, por lo que sea, disminuye de un 7 a un 5, ¿no? Y entonces pequeñas disminuciones en ese deseo de vivir parecían mucho más importantes para predecir la posibilidad de que esa persona se pudiera quitar la vida. Lo cual, como allegados o terapeutas, pues van a ser cosas a las que tenemos que estar más atentos que al deseo de morir que refieran la persona a la que queremos ayudar. Entonces, por otro lado, lo que se ha visto que es de mucha utilidad es poder saber qué hacer en los momentos en los que una persona pues, está en crisis, ¿no? Y de repente esas ideas suicidas están de forma muy intensa eh, o ha realizado un intento autolítico, un intento suicida hace relativamente poco. Entonces, los planes de seguridad significa qué hacer, significa qué es lo que la persona puede hacer en los momentos en donde esté abrumado emocionalmente y donde esté teniendo como un momento de crisis. No es lo mismo saber qué hacer que qué no hacer, porque la persona, que le digamos a la persona que no se debe suicidar o que acordemos con ella esto, ¿no? Esto que se hace mucho en la práctica habitual, ¿no? De decir, bueno, no tienes ideas suicidas, ¿no? Pues me quedo tranquilo, ¿no? O acordamos que nos vamos a ver en dos meses. Entonces ya parece que la persona no se va a matar. Pero no es tan importante el acordar con esa persona que no lo vaya a hacer, porque eso ya lo puede saber, ¿no? Que los demás no quieren que lo haga, sino que ella misma sepa qué hacer en esos momentos. Que esto es lo que se utiliza en los planes de seguridad. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante, pero básicamente eh, significa que la persona tenga como una serie de pautas de acción para momentos de crisis para no llegar a suicidarse, ¿no? Sería como saber cómo pisar el freno, cómo responder distinto en los momentos de crisis para que no llegue a cometer un intento de suicidio. Vale, entonces vamos a ver las estrategias que se han demostrado actualmente como más útiles para prevenir el suicidio y quedarnos con estas ideas. La primera, de la que estábamos hablando, ¿no? El plan de seguridad, en donde se acuerda con la persona una serie de pasos que tiene que ir siguiendo para los momentos de crisis para que no llegue a cometer otro intento de suicidio o si lo está pensando, pues que no llegue o que no llegue a hacerlo en ningún momento. Entonces, en estos planes de seguridad veíamos que era lo mismo que qué hacer, ¿no? Al final consisten en cambiar la forma en que una persona toma decisiones en los momentos de intensa angustia emocional. Normalmente en media hora podemos ponernos con la persona y decir, a ver, ¿qué señales de alerta te pueden hacer indicar que estás en riesgo de cometer un intento de suicidio, ¿no? Pues a lo mejor darle más vueltas al tema o notar que estás muy abrumado internamente, notar que estás muy angustiado. Entonces se va viendo con la persona qué hace en los momentos. Vale, pues si ya estás detectando que estás en un momento de crisis, vamos a ver qué puedes hacer. Normalmente, pues aquí se emplean estrategias de regulación emocional que incluirían eh, cualquier estrategia también de mindfulness, ¿no? Que le ayude a la persona a estar más tranquila por sí misma o escuchar música, irse a dar un paseo, ¿no? Cualquier cosa que le ayude a la persona a estar más tranquila. Luego se habla de las estrategias de afrontamiento internas y de afrontamiento y de compañía externa, a lo mejor contactar con algún amigo o si no con el terapeuta, ¿no? Pero se va viendo lo que puede hacer en esos momentos de crisis. Por otro lado, algo muy importante y que no se suele trabajar mucho con las personas con ideas suicidas, pero que realmente vamos a ver luego en la parte práctica, que es muy sencillo,
es hablar de sus razones para vivir, ¿no? Veíamos antes como el deseo de vivir al final podía ser mucho más importante que el deseo de morir y que ambos deseos pueden estar perfectamente conviviendo dentro de la mente de una misma persona. El problema es que, el problema que tiene las razones de vivir es que cuando hablamos con una persona que está en un momento de angustia emocional muy intensa, muchas veces tienen la sensación de que no hay ninguna razón para vivir, ¿no? Y es muy difícil que te digan alguna. Entonces se puede acercar, se puede hacer que se acerquen a sus razones para vivir utilizando la metáfora de un juego de llaves perdido, ¿no? Que muchas veces, pues, de repente no sabemos dónde están las llaves, ¿no? Y estamos un tiempo sin saber dónde están, pero a lo mejor podemos revisitar sitios donde las dejamos por última vez y, o preguntar a alguien si las ha visto, ¿no? Y esto sería, pues, intentar como retrotraerse en el pasado de esa persona a ver cuál fue el último momento donde experimentó el deseo de vivir, donde experimentó que su vida tenía sentido. O puede preguntar a algún familiar que le ayude a hacer este ejercicio, ¿no? Y que le recuerde cuando le notó como con ganas de vivir y ayudarle a recordar ese sentimiento. Y bueno, una tercera estrategia de la que hay que hablar sí o sí es al final el poder que tiene el entorno para, para prevenir el suicidio sin prevenir directamente los intentos de suicidio. Y pongo aquí una imagen de un puente porque es muy curioso que cuando hay un puente determinado en una ciudad donde la persona, donde es habitual que la gente lo utilice para suicidarse tirándose por él, pues que cuando ponen vallas de seguridad en ese puente, de repente el número de suicidios pues directamente pues, caen en la misma medida en que se podían atribuir a que la misma cantidad de gente que se tiraba por el puente, pues podemos decir que había una disminución de intentos de suicidio porque ya no tenían el puente por el que tirarse, ¿no? Y lo más curioso es que, pues eso, se ponen vallas de seguridad, ¿no? Y se ve que las tasas de suicidio de esa zona disminuyen enormemente. Se retiran las vallas de seguridad y de repente empiezan a aumentar en la misma proporción los intentos de suicidio. Entonces, muchas veces esto se ha visto tanto con poner vallas a los puentes como disminuir a lo mejor los gases o sea, la cantidad de monóxido de carbono que hay, que es capaz de emitir la calefacción, la toxicidad de los pesticidas. Es decir, que se puede prevenir los suicidios haciendo cambios en el entorno que lo hagan más seguro y poniéndole a las personas más difícil la posibilidad de que se suiciden. Entonces podemos pensar, ¿no?, que si tenemos a un paciente, un familiar que está pensando en quitarse la vida con algo determinado, como puede ser, por ejemplo, utilizar el gas del coche, utilizar una pistola que tiene, una escopeta que tiene en el pueblo, en el momento en el que limitemos el acceso a ese medio, eh, es curioso porque la persona normalmente no buscan otro método de suicidio diferente del que habían pensado. A veces la idea de suicidarse es algo que se mete en la cabeza de uno y es una imagen, ¿no? Que es como yo lo haría, yo lo haré de este modo, pero en el momento en el que ya no puedes pensar más en eso, porque a lo mejor no vuelves a ver esa escopeta o no vuelves a ver ese cuchillo porque alguien de de tu casa ha decidido escondértelo, pues de repente esa imagen pues ya empieza a aparecer de forma mucho menos frecuente, ¿no? Y ya no fantaseas con eso, ya no tienes tanto esa idea en la cabeza y es más probable que no busques otro método para intentar suicidarte. Y bueno, es algo muy curioso, pero que conviene desde luego tener en cuenta, ¿no? Porque esto no tiene tanto que ver con los profesionales de salud mental, sino con decisiones que pueden hacer cualquier persona del entorno de la persona. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico que tiene que ver con las razones para vivir. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos en las nuestras, ¿no? Intentad encontrar poneros en una posición cómoda, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio experiencial eh, en imaginación y, y me gustaría que cerrarais los ojos, dedicarais bueno, un poco de tiempo a conectar con vuestra respiración, a centraros en vuestro cuerpo,
Intentaréis hacer un esfuerzo por pensar, por recordar el último momento de vuestra vida, que puede haber sido hace muy poco, pero puede haber sido hace más tiempo, en donde sentisteis un intenso deseo de vivir. Tomaros vuestro tiempo para conseguir ese recuerdo. Y, y una vez que lo tengáis, intentad recordar qué estabais haciendo en ese momento. ¿Qué estabais haciendo la última vez que experimentasteis ese sentimiento de una manera intensa? Intentad conectar con, con lo que estaba sucediendo en esos momentos, qué personas estaban en esa situación, cómo sentíais ese deseo de vivir en vuestro cuerpo. Y ahora una vez que tengáis esa razón para vivir, quiero que penséis en otra historia distinta relacionada con esa misma razón para vivir. Si ha sido una experiencia determinada con algún allegado vuestro o persona importante en vuestra vida, pues pensad en otra historia distinta que podáis contar sobre esa razón para vivir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el querer tener una experiencia parecida con esa persona, el querer recordar algún otro plan similar, y tomaros vuestro tiempo para crear esa historia. Vale, pues yo creo que ya podéis ir abriendo los ojos. Este sería un poco un ejemplo de ejercicio que se puede meter dentro de una práctica más amplia de mindfulness, en donde la idea sería que la persona conectara con esa experiencia de haber tenido un deseo intenso de vivir, y si la persona se encuentra muy angustiada, en un momento en donde te va a decir, no hay nada, ¿no? Pues que a lo mejor se le pueda pedir a algún familiar o amigo que le ayude a conectar, ¿no? Si sois vosotros, pues ayudarle a recordar, o si sois el terapeuta, pues citar en la siguiente sesión a algún familiar o amigo para ayudar a crear esa historia. Y en la medida en que la persona conecte en algún momento con ese deseo de vivir, se le puede ir pidiendo que busque, que cree más historias, incluso que las escriba, sobre esa razón para vivir. Las personas pueden dar razones de muy distinto tipo, ¿no? Puede ser que su deseo para vivir tenga que ver con cuidar de un nieto, por ejemplo, o de un hijo, o su pareja, ¿no? Tener como, por así decirlo, una responsabilidad familiar. Entonces, normalmente lo que se ha visto es que las razones para vivir que tengan más que ver con el acercarse a algo suelen ser más potentes que las razones para vivir que tengan que ver con el evitar algo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden decirte, mira, pues la razón para vivir que tengo y no suicidarme
es la vergüenza que puedo sentir si me sale mal el intento de quitarme la vida. Moralmente eso no es una razón para acercarse a algo, sino para evitar otra cosa. Normalmente nos deberíamos centrar para ayudar a esa persona en las razones que tenga para acercarse a algo. Es decir, que fomente más un rol activo que de evitación. Y cuando tengamos varias de esas razones, se pueden apuntar en una tarjeta que la persona lleve encima y que vaya recordando en varios momentos del día. A lo mejor cuando aparezcan también esas ideas de quitarse la vida o estén de forma más intensa, pues que saquen la tarjeta donde tenían apuntadas varias razones, sus razones para vivir y que se acuerden de ellas, ¿no? Y que incluso se narren otra historia distinta para activar un poco las sensaciones asociadas a esa idea. Entonces, bueno, antes de, de las conclusiones, podríamos hacer un apartado de preguntas para que vayáis comentando lo que vuestras sensaciones o lo que os haya ido pareciendo, cualquier duda que tengáis o comentario al respecto. Diego, si quieres puedes dejar de compartir y así vemos a todo el grupo. ¿O? Sí, María Ángeles, ¿has levantado la mano? Sí, muchas gracias por lo que estás comentando. Brevemente, yo trabajo en una unidad de salud mental pública y he estado también en una unidad de ingreso hospitalario. Entonces, me surge una duda respecto a pedirle explícitamente a la persona que recuerde una situación en la que ha tenido un deseo intenso de vivir. Claro, lo digo más por cuando estaba en la unidad de ingreso hospitalario, que atendía a mucha gente con intentos de suicidio o a familiares. Entonces, a veces a mí me ha funcionado porque la persona puede decir que nada, que no tiene ninguno, que estaría mejor sin él, todas esas cosas, que sea una cosa aunque le parezca insignificante. O sea, la palabra intenso, quería saber tu opinión, es lo que a veces no sé si puede provocar más rechazo. No pasa nada si lo decimos y entonces a veces decimos, aunque sea un detallito, porque a lo mejor empezando por un detallito de acordarse de, yo qué sé, una cosa que ha tomado, se acuerda con quién estaba con la compañía o que ese ratito estuvo bien. No sé si me he explicado y qué pienso. Sí, como que es verdad que puede ser que uno intenso sea más difícil que lo encuentren, ¿no? Y que a lo mejor empezando con uno leve, pues a lo mejor Sí. ir como que conecte más con eso hasta que a lo mejor podemos conseguir que se intensifique, ¿no? De algún modo, pues a lo mejor narrándonos una historia, si está en una imaginación, pues aumentar la cantidad de detalles al respecto para que vaya conectando más, ¿no? Y a lo mejor pueda sentirse de otro modo. Bueno, o sea, simplemente era un ejercicio práctico, ¿no? Esta sería la idea, pero es verdad que una vez que tengamos un hilito del que tirar, pues esa sería la idea, ¿no? Encontrar ese hilito pequeño y luego ir tirando cada vez más. Es verdad que yo creo que de las personas que están ingresadas, pues la respuesta más habitual es ninguna, sino que suelen darte razones para todo lo contrario, ¿no? Es que nadie se preocupa, es que van a estar mejor así o no les importo. Pero por eso la importancia de que se retrotraigan al pasado, porque como en el presente no está, nos tenemos que ir acompañando a esa persona a viajar un poco en su pasado personal para encontrarlas. Claro, o sea que en tu opinión se podrían hacer las dos cosas. O a lo mejor les viene una imagen que la razón era una persona que ya no está, que ha roto con ella o que ha fallecido. Entonces, Claro, te parece que se podrían utilizar las dos cosas, ¿no? Según cómo lo fuéramos viendo. Para tirar sí, del a lo mejor ese tipo de experiencias que a lo mejor con esa persona que no han estado, pero bueno, pues nos sirve para saber si lo puede tener con una persona ahora similar, ¿no? A lo mejor, si ha sido, pues yo que sé, un familiar fallecido, pues a lo mejor con otro familiar sí puede también implicarse en tener experiencias similares. Muchas gracias. Hay varias preguntas en el chat. Vale, hay algún comentario de Natalia. Claro, ese tipo,
Natalia López dice que suele preguntar a la consulta qué le frenó la última vez que lo pensó y esos motivos para seguir vivo. Bueno, claro, es justo eso lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues el ver crecer a su hijo, no hacer daño a mi hermana. Entonces, muchas veces, aunque no digan que le frenó, pero si a lo mejor en retrospectiva sí que conectan con este tipo de cosas, pues ya ese tipo de cosas es de las que les pedimos que nos cuenten una historia al respecto. O que este tipo de cosas se las apunten en una tarjetilla que puedan llevar encima y que puedan ir recordando de forma habitual o varias veces en momentos del día o cuando reaparezcan esas ideas, pues, ostras, cuando he estado bien he pensado que estos son mis frenos para quitarme la vida, ¿no? También pueden serme útiles en momentos de crisis. Vale. Marisa Brida pregunta, ¿sabes de algún estudio donde se detecte en el lenguaje neologismos que pueden vincularse a pasajes al acto? Bueno, en el lenguaje no, pero lo que sí hay un estudio muy interesante con publicaciones de Twitter y de Facebook en donde se veía precisamente lo que os hablaba de la importancia de la varianza. Es decir, veían que las personas con más riesgo de suicida no eran las que solían publicar habitualmente cosas sobre la muerte o sobre pensamientos suicidas o sobre autolesiones, ¿no? Sino que gente, esos no eran los que más riesgo tenían, sino que gente que no solía hacerlo, de repente empezar a hacerlo, ¿no? Y empezar a un día a realizar publicaciones de ese tipo y al día siguiente publicaciones de cosas de que estaban muy bien, ¿no? Y al día siguiente otra publicación que describía mucho sufrimiento emocional. Entonces, al final la importancia es la varianza en ese tipo de publicaciones y no tanto hablar sobre la muerte de forma habitual, porque hay gente que es un tema puede ser cercano para ellos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta en chat, Diego? ¿De Lola? De Lola. Un poquito más arriba de Marisa. Ah, colaboro en un voluntariado, Lola Cárdenas, colaboro en un voluntariado con personas en crisis y mi pregunta es cómo parar cuando entra en bucle con las ideas suicidas. Bueno, la idea es tener un plan de seguridad para antes de esos bucles. O sea, el plan de seguridad que he puesto ahí es el de Stanley Brown de 2011, lo podéis apuntar para descargaroslo gratuitamente porque en Google se encuentra fácilmente. Y bueno, ese plan de seguridad sirve para los momentos de bucle. Entonces, si tú ya sabes que en un momento de bucle que vas a poder tener en el futuro, sabes ya qué es lo que puedes hacer en esas situaciones, como por ejemplo, cosas que te ayuden a estar más regulado emocionalmente o personas que te ayuden a distraerte de esos pensamientos, y tú ya tienes un plan para realizar en esos momentos, va a ser más fácil que puedas salir de esos bucles. Porque es verdad que cuando una persona entra en ese momento es muy difícil que puedan pensar. Entonces, no se trata de que piensen en esos momentos, sino de que hagan, ¿no? De que ya sepan qué tienen que hacer en esos momentos de forma automatizada prácticamente. Cuanto más se ha repasado el plan de seguridad con ellos, más probable es que cuando entren en bucle directamente actúen y a lo mejor puedan dejar como su cabeza por un lado y ellos estén distraídos haciendo otro tipo de cosas y disminuye el riesgo de suicidio así. Entonces, yo te recomendaría, Lola, que buscaras el plan de seguridad y a lo mejor lo empezaras a implementar porque se ha visto que es de las cosas que más utilidad tiene. Incluso también si en esos momentos de que entran en bucle pueden recordar o puedes haber trabajado con esa persona sus razones para vivir y puedas ya tenerlas apuntadas, ¿no? Pues a lo mejor recordarlas les puede ayudar también a salir de ahí. Laura García pregunta, ¿una persona que lo ha intentado varias veces siempre está en riesgo? Es verdad que el haber cometido varios intentos autolíticos es uno de los mejores predictores para que se vuelva a cometer un intento autolítico, pero claro que no. Lo que pasa es que muchas veces las personas que lo han intentado en varias veces tienen más situaciones sociales de riesgo y situaciones de las que a lo mejor no han salido, ¿no? Como por ejemplo precariedad económica, soledad, no sé, ese tipo de cosas que muchas veces parece que es la persona la que está en riesgo y realmente es la situación la que es peligrosa. Y a lo mejor luego cambia algo externamente en su vida y deja de intentarlo, ¿no? También pregunta a los adolescentes por qué piensas que ha aumentado
con respecto a otras épocas. Pues es verdad, ¿no? Pero hay muchas teorías al respecto, porque muchas veces hay teorías que tienen que ver un poco con los... Porque este aumento que hablamos en Europa, pero se ha dado sobre todo en las zonas más occidentales. En parte puede atribuir al individualismo de estas sociedades y que eso haya aumentado la soledad y la falta de lazos sociales fuertes, ¿no? Que puedan mitigar los momentos de mayor estrés emocional y a lo mejor pues, eso es lo que hace que haya más probabilidad de suicidio. El autor del plan de... Emilia Cambraya pregunta por el autor del plan de seguridad. Los autores son Stanley y Brown. Si buscáis Safety Plan, es un artículo del 2011 y entonces ahí lo podéis descargar gratuitamente. Y creo que he respondido a la pregunta de Laura García, ¿no? Con respecto a otras épocas, porque cada vez, digamos que estamos en sociedades más individualistas, ¿no? Y eso va en aumento en vez de ir en retroceso. Entonces, eso es una posible explicación, ¿no? O sea, a mí es la que más me encaja. Vale, ¿alguna cuestión más? Vale, pues Laura García, otra pregunta. ¿Crees que las redes sociales como TikTok, Instagram influyen en el estado de ánimo, depresión de los adolescentes? Pues seguramente sí, porque además el suicidio y las autolesiones no dejan de ser también fenómenos de contagio social. Entonces, lo que ocurre a veces con las redes sociales es que hay una falsa sensación de contacto y de compañía que luego realmente no está, ¿no? Porque no es más que a través, más que de la red social, ¿no? Mucha gente que solamente tiene amigos a través de las redes sociales y luego no tiene amigos reales que a lo mejor cuando estén más angustiados emocionalmente son con los que vas a poder contar, más que un desconocido que no has visto en tu vida y que solamente hablas con él eh, cada cierto tiempo para jugar a un determinado videojuego. Entonces, para un problema real no te va a servir esa persona, ¿no? Y parece que tienes más amigos, pero realmente estás más solo por otro lado. Entonces, yo creo que sí que influye las redes sociales, pero evidentemente son relaciones, yo creo, de variables no sé, esto es una realidad con muchas aristas. No creo que simplemente sea redes sociales igual a depresión, ¿no? Sino también si se hace un uso responsable de ellas, si la persona es la única red social, o sea, la única red de amistades que tienes a través de redes sociales, yo creo que eso es quizás más significativo que su uso o dejar de usarlas. Susana pregunta, ¿es que hay personas que manifiestan un deseo suicida para ella hacer llamadas de atención de la persona de su entorno? O sea, puede ser que sí, pero ¿qué más da, no? Si es para eso. Al final, no creo que importe tanto la funcionalidad de hablar de la idea suicida, sino si existe realmente o no. Porque ya es lo que indica que hay un sufrimiento y de que algo se tiene que hacer al respecto. Pero si le devolvemos la idea de esto solamente lo hace por llamar la atención, pues no sé, a mí es una idea que me parece como, por un lado, muy absurda, pero por otro lado, muy importante, ¿no? ¿Por qué necesita esa persona llamar la atención? Que esa sería más la cuestión, que si solamente es para eso. Evelyn pregunta, cuando un adolescente ha intentado suicidarse desde los 7 años y lesionarse, ¿cuál es la conducta a seguir con este adolescente? Pues yo diría que no sé, claro, a lo mejor lleva 17, o sea, 10 años con intentos de suicidio y autolesiones. Hombre, yo creo que un tratamiento intensivo, la verdad, un tratamiento intensivo y que incluyera también al entorno, sobre todo, porque habría que examinar qué sucede también en ese entorno para que ese adolescente pues siga tan mal, ¿no? Entonces, a veces que tratamientos en hospitales de día, por ejemplo, no puede ser lo más indicado en situaciones así. Y como los terapeutas, claro, que al final eso es lo más importante, ¿no? Que encuentren un terapeuta de confianza que pueda trabajar bien con esa persona. Bueno, Diego, creo que podríamos seguir tiempo y Estamos... tiempo, pero Mm. se nos termina y
es un tema realmente candente y muchísimas gracias por tu intervención, muy rigurosa y además muy inspiradora. Yo me quedo con estas 3 cosas, ¿no? Primero, un plan de seguridad, pero también un entorno de seguridad y el motivo para vivir, porque Sí. es un abordaje más de 360 grados, ¿no? Estrella, ¿puedo compartir las conclusiones para finalizar? Claro, claro, por Voy supuesto. a... Y ya así lo dejamos completo. O sea, simplemente creo que estos son las 3 ideas claves, ¿no?, que acaba de nombrar Estrella. Y por finalizar, yo creo que es importante que cambiemos un poco la pregunta de pensar quién tiene riesgo de suicidarse y quién no, y nos preguntemos no quién, sino cuándo. Es decir, que todos podemos pasar de repente a un estado de alto riesgo suicida y llegar a cometer un intento de suicidio. Entonces no podemos predecir quién se suicidará y quién no, pero sí podemos examinar si alguien tiene esos cambios, ¿no?, en su patrón normal, que es un poco la idea con la que quería que nos quedáramos. Otra idea principal es que sí podemos ayudar a los demás a reencontrar sus razones para vivir que a lo mejor han olvidado, y podemos hacer un ejercicio como el que hemos visto para recordar esas razones y activarlas, ¿no?, en su cabeza, que las tengan presentes. Y luego la importancia de la autorregulación emocional y de toma de decisiones bajo un alto estrés, ¿no?, que sería el objetivo del plan de seguridad, y que la idea sería poder enseñar a responder de manera efectiva a situaciones estresantes, que le den a las personas otras opciones distintas, otras formas de actuación, en lugar de intentar suicidarse. Y ya está. Esto sería todo.